La labor de la misericordia es la búsqueda y el encuentro de lo perdido, de lo extraviado, de lo descarriado. La clave para acercarnos a estas parábolas está en la introducción. La introducción de las parábolas habla de una situación conflictiva. Y esa situación conflictiva es la crítica de los fariseos y los escribas a la manera de actuar de Jesús. Una crítica con murmuración, pero esa murmuración de los fariseos y de los letrados es un señalamiento a algo que se supone que es una mala acción, un mal actuar de Jesús. Pareciera, y es pura casualidad, porque no necesariamente hay una relación entre la primera lectura y la lectura del Evangelio, pareciera que de alguna manera el Evangelio de Lucas está haciendo eco de esta expresión de Pablo. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué desprecias a tu hermano? Si todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a tu Dios. Pero ¿qué es lo que sucede en esta realidad? Primero que todo tenemos una pequeña exageración lucana, muy típica del Evangelio de Lucas. Y esa pequeña exageración lucana aparece en la palabra todos. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos, los publicanos y los pecadores. Ese todos hace referencia a una multitud, una inmensa multitud que se aglomera alrededor de Jesús. Y esa inmensa multitud es la multitud de los extraviados, de los perdidos, de los descarriados, representados en el Evangelio de Lucas en las palabras publicanos y pecadores. Los publicanos son aquellos que trabajan recaudando impuestos al servicio de Roma, y podríamos decir que tienen como dos grandes o tres grandes realidades pecaminosas a su haber. La primera es que trabajan para Roma, y eso de alguna manera ya los hace impuros, llenos de defectos a los ojos de los que se creen puros, de los que se creen justos y de los que se creen fieles al pueblo de Israel. Lo segundo es que los publicanos tenían fama de enriquecerse cobrando impuestos, es decir, desviando alguna parte o aumentando alguna parte de los impuestos que cobraban para beneficio propio y llegando por eso a enriquecerse. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas lo veremos en particular con un publicano llamado Zaqueo, que reconoce, él mismo va a reconocer arrepentido delante de Jesús, que se ha enriquecido en la mesa de los impuestos, defraudando a las personas. Y una tercera realidad es que los publicanos tenían fama de llevar una vida desordenada, de llevar una vida promiscua. Al fin y al cabo podríamos pensar de esta manera: ya que yo soy rechazado por trabajar para Roma, ya que yo tengo fama de pecador porque me he enriquecido en la mesa de los impuestos, ¿para qué me esfuerzo por llevar una vida justa, cumplidora, moral,
si de todas maneras la impresión y el concepto que se tiene de mí es que soy un pecador? Y por lo tanto tenían fama de llevar una vida de desorden moral. Eso lo vemos un poco más claro cuando Jesús hace la llamada a Mateo, y justo a renglón seguido de la llamada a Mateo se nos habla de un banquete donde hay más publicanos y donde estos mismos que murmuran dicen: ¿cómo así que se sienta en la mesa de los pecadores? En un banquetazo de pecadores. La segunda palabra, en general, pecadores, hace referencia a ese gran grupo de personas que siguen a Jesús. Y sabemos que a Jesús lo siguen prostitutas y personas que eran vistas de manera negativa por los justos, los puros y los cumplidores de la época. Para la época de Jesús, la vida justa, la vida pura, la vida fiel a los ojos de la religiosidad judía no era únicamente el cumplimiento de los 10 mandamientos, sino el cumplimiento de toda una suerte de pequeñas normas que se habían ido derivando a lo largo de los años. Podían llegar a ser en la práctica más de 600 normas que iban desde la minucia de cómo había que comer o qué diezmos había que pagar, hasta las realidades evidentemente más importantes como el no matar, no cometer adulterio. Pero todo ello era una larga lista de lo que el piadoso tenía que cumplir para poder sentirse piadoso, saberse piadoso y obtener el pretendido premio de su propia piedad, la piedad autoinfligida, la piedad autoconseguida. Eso era lo que hacía que el fariseo y el letrado se sintiera mejor que los demás, porque llevaba una vida en la cual tenía el control de su bondad, el control de su justicia, el control de su devoción. ¡Qué bueno soy yo! Recuerden que hace apenas unos domingos teníamos a Jesús poniéndonos de ejemplo 2 formas de orar. La forma de orar del fariseo que se reza a sí mismo: ¡qué bueno soy! No soy como los demás, no soy como ese publicano que está a la puerta del templo. Y la forma de orar del publicano que sabe que es un pecador y que por lo tanto se encomienda por completo al juicio de Dios. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y Jesús nos dice, al ponernos ese ejemplo de oración, que el primero no baja justificado, es decir, no baja transformado por la oración. Al fin de cuentas se oró a sí mismo, mientras que el segundo, el que se humilló, sí baja a casa justificado porque se deja transformar por Dios. ¿Cuál es el tribunal de Dios del que habla San Pablo? Y que, como les decía antes, es coincidencia que hoy un texto y otro se apoyen y que pareciera que estuvieran hablando de lo mismo. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Tú quién eres para despreciar a tu hermano? Si todos tendremos que ir al tribunal de Dios. Para explicar su comportamiento, que el comportamiento de Jesús es el tribunal de Dios. Para explicar su comportamiento, Jesús nos va a narrar las parábolas de la misericordia. El tribunal de Dios es estar delante de Dios. Y Jesús se presenta delante de nosotros como la presencia misma de Dios. Dios en medio de nosotros.
¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? Porque así es como hace mi Padre, así es como se comporta mi Padre. Es decir, Jesús es la presencia humana, la presencia aquí en medio de nosotros del tribunal eterno, solo que ese tribunal eterno se ha traspasado a nuestro mundo y está en medio de nosotros. Ese es el reino de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Y ese tribunal de Dios tiene la característica de acoger a los pecadores y comer con ellos. Acoger a los pecadores significa no rechazarlos, sino recibirlos, lo cual no quiere decir que apruebe su comportamiento, sino que los recibe y los acoge para transformar sus vidas con la misericordia. En la oración del fariseo y del publicano, Jesús no dice que la vida del publicano que se reconoce pecador sea un acierto. Lo que es un acierto es que el publicano reconoce que lleva una vida de pecado. Eso es lo que es un acierto. Y como reconoce que lleva una vida de pecado, por eso Dios puede hacer misericordia en él. Y por eso lo puede transformar en justo. Pero quien se reza a sí mismo, quien cree que ya a sí mismo se dio la justicia, la piedad, la rectitud, el bien, quien no reconoce que está hecho de pecado, no recibe misericordia, porque no se deja acoger por Dios. Su actitud es el rechazo y el desprecio, y al rechazar y despreciar al otro, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano y desprecias a tu hermano? Termina rechazando y despreciando al mismo Dios, porque termina diciéndole a Dios: no me hace falta tu misericordia. Yo soy la oveja que no se pierde. A mí no me busques porque yo nunca he estado perdido. Yo soy la moneda que nunca se ha extraviado. No enciendas la luz, no barras la casa, no abras las ventanas, no limpies buscándome, porque yo nunca jamás he estado perdido. Y si yo nunca he sido oveja perdida, entonces el pastor nunca me ha podido salir a buscar y nunca me ha podido encontrar, porque yo nunca jamás me he descubierto extraviado, nunca jamás me he reconocido descarriado. Y si yo nunca me he descubierto pecador, entonces no dejo que la mujer barra la casa y la limpie y prenda la lámpara para buscarme desaforadamente, como si se le hubiera extraviado lo más valioso de su vida. ¿Por qué yo acojo a los pecadores y como con ellos? Porque así es mi Padre. Mi Padre acoge al pecador y come con ellos. Pónganle atención a la imagen de la comida, por muchas razones. La primera de todas, porque el lugar de la misericordia de Dios hasta el día de hoy sigue siendo una comida. La Eucaristía es una comida no de justos, la Eucaristía es una comida de pecadores. Y para poder entrar a la comida de la Eucaristía, lo primero es reconocernos pecadores. Ustedes nada más fíjense cómo empieza la Santa Misa. La Santa Misa no comienza diciendo en el nombre del Padre un saludito y a continuación la oración de qué buenos somos. Yo confieso que soy buenísimo. Nunca se me pasa por la cabeza ningún mal pensamiento. No digo ninguna mala palabra.
yo nunca tengo una mala acción y nunca dejo de hacer las cosas justas que se esperan de mí, porque soy lindo, soy lindísimo y no necesito la oración ni de los ángeles, ni de los santos, ni de la Santísima Virgen María, porque yo ya me salvé a mí mismo. Por eso no tengo que decir, Señor, ten piedad, sino qué chévere mi Dios, qué chévere Jesús, y aquí nos vemos, parcero. Así no comienza la misa. La misa comienza con la oración de las ovejas perdidas, de esas ovejas perdidas que reconocen que hemos pecado mucho, ni siquiera poquito, hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y no lo hemos hecho por de malas, ni porque se nos chispoteó, ni porque hoy nos sentíamos un poco desazonados, sino por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, es impresionante la manera como empieza la Eucaristía. La Eucaristía es la cena de los pecadores, que comienzan la celebración reconociéndose pecadores y reconociendo que lo único que los sana es acogerse a la piedad de Cristo. Por eso, además de rezar la oración pidiendo perdón, a continuación lo ratificamos diciendo: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. La salvación no depende de mí, la salvación depende del que tiene piedad. Es más, en los domingos esto es tan solemne que a continuación va el himno del Gloria, y dentro del himno del Gloria se le vuelve a pedir a Cristo 3 veces piedad. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Se le vuelve a decir a Cristo una vez más que tenga piedad, porque el único tribunal que renueva la vida es el tribunal de la misericordia de Dios. ¿Por qué actúo como actúo y por qué ceno como ceno con los pecadores? Porque el amor de Dios, su misericordia, es la comida del pecador que lo transforma en vida nueva, que lo transforma en justo, porque tú no te puedes salvar a ti mismo. A ti únicamente te puede salvar Dios. Necesitas que el pastor te busque. Necesitas que la mujer barra la casa y encienda la lámpara buscándote. Necesitas de esa comida que renueva la existencia y que solo te puede ofrecer la alegría del cielo. Fíjense que las 2 parábolas de hoy terminan con una invitación a los amigos a compartir la alegría. No se nos dice explícitamente, pero da la impresión de que como mínimo van a brindar, así sea con un vaso de agua, pero van a brindar los amigos porque encontré la oveja perdida, y las amigas porque encontré la moneda que se me había extraviado. Hay una alegría que en términos bíblicos casi seguro que como mínimo es un brindis, y que lo más seguro es una comida compartida, la comida de la alegría de que lo extraviado al fin fue encontrado, que lo perdido fue salvado, que lo caído fue levantado. Y eso no lo hace la autojustificación del hombre que cree que por hacer lo que hace se sanó a sí mismo, sino que eso lo hace la misericordia entrañable de Dios. Hoy no entro en cada uno de los textos de las parábolas, pero quedémonos con esta reflexión, la reflexión de esos todos publicanos y pecadores entre los que estamos nosotros, que nos acercamos a Cristo para suplicarle
que nos busque porque estamos extraviados, que nos levante porque estamos caídos y que nos lleve sobre los hombros porque estábamos descarriados.